Los temas en serio, tratados responsablemente por quien conoce de economía. Hoy, invitado especial aquí en Economía de Frente, Eduardo Loría. Como siempre, la presencia en la conducción de Ernesto Félix Santos Coy. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Eduardo Loría, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Ernesto Félix Santos Coy, como siempre, como es costumbre, muchas gracias. Bueno, a ver, caballeros, hay mucha información. Si les parece bien, empezamos en el primer bloque con inflación. Inflación, ¿cómo lo ves, Eduardo? Mucho gusto estar aquí, Ernesto, tocayo. Pues bueno, la inflación nuevamente es un tema que está preocupando cada vez más. En Estados Unidos están en 6.2% de inflación, o sea, es el dato más alto en los últimos 30 años en Estados Unidos. En México todavía no llegamos a la inflación más alta, la más alta la tuvimos en 2009, pero lo que preocupa es que la inflación va para arriba cuando la actividad económica se está desacelerando de manera muy importante. Entonces, lo mismo que en Estados Unidos, y eso advierte, como alguna vez comentamos, de que probablemente estemos entrando en un escenario muy preocupante, que sea una estanflación, o sea, un estancamiento económico o un crecimiento económico muy bajo, con un gran incremento en la inflación, y eso es muy preocupante porque los bancos centrales tendrán que reaccionar. Bueno, ya lo han estado haciendo en varios países del mundo, en Chile, en Argentina, en Rusia, etcétera, en México. En Estados Unidos tendrán que hacerlo, en Europa también, subir la tasa de interés, con lo cual van a retrasar más el crecimiento económico y no van a poder atacar la inflación, porque la inflación no es por demanda, sino es por problemas de costos, por problemas de cuellos de botella. Entonces esto puede generar el peor de los mundos, una inflación que no ceda con una inflación creciente y estable hacia arriba, ¿no? Ernesto. Bien comenta Eduardo que evidentemente es una inflación de costos más que de demanda, y que tiene que ver mucho con los cuellos de botella, falta de suministros de materias primas en distintas cadenas de producción. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación al productor está arriba del 8%, igual que en México. Es que en México, si analizamos lo que está sucediendo con la inflación al productor, resulta que la inflación de los productos, de los bienes intermedios, inflación al productor de bienes intermedios, está arriba del 12%. ¿Cuánto? ¿De cuánto? Arriba del 12% anual. Y la inflación de producción de los productos finales está arriba del 7%. Entonces tenemos una inflación al productor del 8%. Y esta inflación tan importante de los bienes intermedios arriba del 12%, pues nos da pie para pensar que la presión inflacionaria pues puede continuar en los meses siguientes. Y se va a traducir en el consumidor. Y se va a traducir en un incremento de los precios de los bienes finales al consumidor. En las últimas encuestas, el consenso de los analistas en México está pensando en una inflación del 6.8%. En nuestras proyecciones, nosotros vemos que la inflación se puede continuar subiendo hacia niveles del 7.30% en el primer trimestre del año entrante. 7.30. ¿Y cómo cerraría este año? Es entre el 6.8 al 7, fácilmente. Fácilmente. Y a partir del marzo podríamos empezar a ver un descenso, si es que también afuera claro, a nivel mundial baja. Porque, por ejemplo, hasta ahora la cuestión de energía, que es uno de los elementos más importantes para la inflación en todo el mundo, pues ha estado sube, tanto el precio del crudo como el precio del gas,
y por lo tanto los precios de la energía eléctrica en el mundo. En el caso del precio del petróleo, pues simplemente la semana pasada el señor Biden le reclamó a la OPEP Plus, que es la OPEP más Rusia. No estaban haciendo nada por bajar los precios y a las pocas horas la compañía árabe, Aramco, sube su diferencial de precios con respecto a los precios marcadores a niveles de $2.70 por barril, más alto que el anterior, que el nivel anterior, casi $1 arriba. Para que reclames, cabrón. Bueno, y es previsible que se vaya a $100, entre 90 a $100 en este crudo invierno que se espera. Bien, el gas de 1.80 a casi $6 unidad de BTU. Bueno, déjame, en ese contexto, y vale la pena aclararle al público que nosotros estamos haciendo esta grabación cuando aún no sabemos la decisión del Banco Central Mexicano en cuanto a incremento en tasas de interés, pero la damos por descontada. Lo que quizá habría diferencia es, tú coincides, Eduardo, van a elevar la tasa de interés en el Banco de México un cuarto de punto o ya se van a radicalizar y se van hasta el medio punto porcentual. Mira, o sea, de que la van a subir, la van a subir. O sea, los bancos centrales es lo único que pueden hacer. O sea, dar una señal a la sociedad, a los mercados, de que les preocupa la inflación. Y aunque la inflación no sea por demanda, tienen que reaccionar, porque es el instrumento más importante que tienen los bancos centrales, es la tasa de interés. Entonces, damos por descontado que van a subir al menos un cuarto de punto, o 250 puntos base, como dicen, que a mí no me queda claro, pero digamos un cuarto de punto para los más viejos, e incluso podría ser medio punto. De hecho, en otros países han subido hasta punto y medio. Caray. Es un saltotote. Sí, lo han hecho en Chile, por ejemplo. En otros países han subido un punto. Brasil. En Brasil, un punto y medio. Entonces, digamos, subirlo un cuarto de punto es como la decisión más conservadora, digamos, más cautelosa. Pero, digo, de ahí para arriba puede ser. Sobre todo viendo que la inflación subyacente, que es la inflación que quita todos los precios de los bienes y servicios que son más volátiles, como alimentos, energéticos, ya estamos arriba de 5%. Es decir, que la inflación de largo plazo, la que tendría que ser muy estable de largo plazo, está completamente fuera del rango del banco. Estamos en 5.1. Y esa es la que realmente le preocupa al Banco de México, porque lo que ellos dicen es evitar efectos de segundo orden. Cuando habla así el banco, uno no entiende qué son efectos de segundo orden. Claro. Debemos entender que la inflación genera expectativas de inflación. Claro. Y que esa es la inflación inercial. Entonces, si me permites 10 segundos, hay 3 tipos de inflación. La inflación por demanda, que no es la que tenemos en México, a lo mejor sí en Estados Unidos, un poco. Segundo, la inflación por costos, que es la que estamos teniendo ahora, que de forma excelente Ernesto la ha presentado. Y la tercera es la inercial. La inercial es la de segundo orden, la que como hubo inflación, va a haber más inflación. Entonces la gente empieza a prepararse. A prepararse y aplicar la inflación en contratos, en salarios, en precios, en todo. Y esa es la que más le preocupa al Banco de México y es la que tiene que actuar subiendo la tasa de interés. Bien, permíteme ir a una pausa para que ya conozcamos el punto de vista de Ernesto Vargas Santoscoy sobre este tema. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas.
35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. ¿Tú cómo ves el asunto de la inflación en México, Ernesto? Ahí el incremento en tasas de interés. Sí, pero creo que no le queda otra al Banco de México que seguir subiendo su tasa de interés, aunque no veo que requiera de mucha prisa porque se adelantó, ¿no? Ya con este incremento por lo menos la tasa se habrá ido al 5% de la tasa de referencia, si solo se incrementa en un cuarto de punto. Pero pues arrancamos este ciclo de alza de tasas en una tasa de referencia de 4. O sea, ya lleva 100 puntos base arriba. Y pues esto lo que está haciendo es que estamos subiendo el premio de la inversión en pesos. ¿Qué tan necesaria es ese premio para invertir en pesos? Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo la Reserva Federal la semana pasada? Apenas dio el primer paso para ir desarticulando la política monetaria extrema, que es esto que le llaman el tapering, que es las políticas monetarias extremas que han seguido los bancos centrales de los países ricos. Tienen dos ingredientes. Uno son los programas de bonos, de compra de bonos, a través de los cuales se crea dinero. El Banco Central le compra bonos del Tesoro, la Fed, a los bancos comerciales americanos, y a cambio de recibir los bonos, les entrega dinero. Entonces así se crean dólares. El segundo ingrediente es la tasa de interés, que bajaron al 0%. Bueno, pues la desarticulación viene precisamente reduciendo gradualmente la cantidad de dinero que se crea, y eso es a lo que se llama el tapering. Y la semana pasada dio una cantidad, por primera vez, primer paso, de reducción. En lugar de 120,000 millones de dólares, bajaron la creación de dinero mensual a 105,000, y en los siguientes meses irán bajándole de 15,000 en 15,000 millones de dólares. Y posteriormente incrementarían la tasa. Entonces, con esta gradualidad de la Fed, no veo que el Banco de México tenga mucha prisa por seguir incrementando el premio. ¿Y por qué tiene que haber un premio? Bueno, pues principalmente porque tenemos en México una variable que es la tenencia de valores gubernamentales en pesos que están en manos de residentes del exterior. Y eso hoy todavía hay 80,000 millones de dólares. Pero han salido mucho, ¿no? Sí, llegó a estar en 116,000 millones de dólares febrero del año pasado. De hecho, hemos tenido salida de capitales de manera récord de los últimos 15, 20 años. Han salido del país cantidades ingentes de dólares y siguen saliendo, pero gracias a las remesas que han llegado también de manera ingente, es que el tipo de cambio se está manteniendo. Entonces el Banco de México no solamente quiere dar señales de mantener la inflación, de que le preocupa la inflación, sino también evitar la salida de capitales aumentando la tasa de interés. Ahora, esa salida de capitales, a ver, Ernesto, esa salida de capitales, ¿debemos de entenderla como una desconfianza hacia el régimen o como una recomposición de los portafolios globales, o ambas? Si hubiera es increíble, con todo lo que ha pasado, si hubiera una desconfianza, si hubiera una visión generalizada de que México pierde grado de inversión, el dinero se sale, pero no en las cantidades que ha salido, sino saldría en microsegundos todo. Entonces, no es una estampida, sino que es una salida gradual también, lo que yo vería, que va creciendo. El Titanic se hundió poquito a poquito, ¿eh? Sí, muy gradualmente. Bueno, ¿qué es, digamos, el elemento preocupante aquí? Que cuando los bancos centrales están creando dinero, los bancos centrales de los países ricos, ese dinero sobra, dólares sobran en el mundo, y entonces van a buscar en dónde invertir. O sea, lo extraño aquí es que a pesar de esa impresionante creación de dólares y de euros y de yens, que no se haya incrementado la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior, sino que más bien vemos una
disminución gradual, como nos comenta Eduardo. Pero, pues en el momento en que esto se revierte y en lugar de estarse creando dólares o euros, vamos a tener en el futuro, pues más bien una contracción de la cantidad de dólares y euros que hay en circulación, pues entonces el dinero se sale más rápidamente. Y por eso es importantísimo el tener un premio adecuado para la inversión en pesos y, por otro lado, no estar dando pie a pensar que pudiéramos perder el grado de inversión, porque entonces sí, agárrense. Una salida en estampida de $80,000 millones del mercado de valores gubernamentales en pesos implicaría una macro devaluación. Permítanme una pausa para no iniciar un tema que no vamos a poder cubrir. Vamos a una pausa. Yo quiero introducir un tema que estaba fuera de agenda, pero que es muy importante que ustedes atiendan. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Fuera de agenda, en unos días más, 8 o 10 días más, una reunión entre Biden, Trudeau y Andrés Manuel López Obrador. ¿Como para qué se les antoja, Ernesto? Es una cumbre del TEMEC de emergencia con el pretexto de que Estados Unidos está reabriendo sus fronteras comerciales, ¿no? Pero quizás sí, después de haber visto las declaraciones, oído o leído las declaraciones insistentes del embajador Ken Salazar en relación sobre todo a la cuestión de la política de energía que trae nuestro país, quizás sea por ahí, ¿no? Sí. Digamos, somos un bloque económico, sí. Ya están las negociaciones dadas, aprobadas por los parlamentos, por los congresos, y pues en esta unidad de producción que conformamos los tres países, pues no se vale que uno de repente esté cambiando las reglas del juego y esté generando condiciones de competitividad innecesarias que le pegan a todos, ¿no? Pongo un ejemplo. Hay una planta de General Motors en Silao. Bueno, pues si esa planta de Silao no puede operar con energía limpia, pues simplemente pues va a tener castigos en su competitividad en el mercado americano o en el mercado canadiense de sus productos, de una compañía americana pero que produce en México. Amén de que saldrán más caras esas piezas. Va a salir más caras. Y pues también se está hablando de un impuesto de carbono, ¿no? Y pues también no va a tener acceso al financiamiento que se llama ESG, que es Ecología, Impacto Social y Gobernanza, porque usa energía de combustibles fósiles, proveniente al final de cuentas de combustibles fósiles. Entonces, pues no sería extraño que General Motors pierda mercado en su propio mercado americano y en cambio sí se lo gane una unidad de otra compañía asiática, armadora asiática, que tiene mejores condiciones ecológicas de producción, por ejemplo. Entonces, pues sí creo que no se va a obviar ese tema en esta cumbre. Casi lo puedo apostar, ¿no? Eduardo. No sé qué opina Eduardo. Pues sí, coincido plenamente con Ernesto en el sentido de que, bueno, hace 10 días el embajador Salazar fue
con toda la luz de los reflectores del periodismo a Palacio Nacional a decir, oye, esto que están haciendo ustedes no nos gusta y pues nos preocupa muchísimo. A los 15 minutos Morena dice que pausa la reforma eléctrica hasta abril, luego dentro de Morena los radicales. Sí, y tropiezan y que en enero y luego otros que en noviembre, otros que en diciembre. Demuestra por como diría el clásico, la falta de incongruencia, ¿no? Dentro de Morena, para que me entiendan los de Morena, ¿verdad? Para hablar su lenguaje. Qué maravilloso término. Y entonces esta falta de ignorancia de la gente de Morena y su falta de incongruencia, pues hace ver que el gobierno de Estados Unidos al máximo nivel está preocupadísimo de la violación de los acuerdos del TEMEC, claro, de la violación de los tratados ecológicos mundiales, del flamante papel que hicimos con el secretario del Trabajo en un evento de la máxima cumbre ecológica del mundo, donde va la secretaria del Trabajo, ¿verdad? Y no va el secretario del ramo, ¿verdad? Nos ponen un tache negro de apostar a energéticos fósiles, a quemar la selva, dándoles 6,000 pesos por quemar una hectárea de bosques para que les den 6,000 pesos a los campesinos. Y todo esto pues hace que toda la contra... No es contrarreforma, pero sí es contrarreforma en mineras, de energéticos limpios, que afecta a la inversión canadiense y estadounidense y sobre todo española, ¿no? Y entonces, convocan de emergencia a una reunión trilateral donde, oye, pues, ¿qué está pasando con esto? Porque en absoluto estamos de acuerdo con lo que están haciendo ustedes en México en relación con la tendencia mundial y con los acuerdos que tenemos firmados, ¿no? Entonces yo creo que es la única manera en que pueden detener estas contrarreformas internas a partir de la política exterior de otros países. Ernesto, a mí me gustaría mucho que pudieras hablar sobre el plan de infraestructura que finalmente le autorizan al señor Biden. Bueno, pues eso es un incremento, ya estaba en $500 billion y pues con la autorización del Congreso ya se va a más de $1 billón de un programa de inversión en infraestructura. La verdad es que lleva décadas Estados Unidos de que no ha modernizado o no ha metido el suficiente dinero incluso para el mantenimiento de su infraestructura, por ejemplo, de carreteras, de vías de ferrocarril. Vías de tren, puertos. Así es, en puertos, etcétera. Y entonces, en energía, también, energías limpias. Entonces, esta cantidad tan importante que va a invertir el gobierno norteamericano, pues es una oportunidad dorada para los negocios, incluso pues para los mexicanos, ¿no? Claro. Y sí veo que hay inversión, prevalece todavía inversión a pesar de todo lo que ha pasado en México, inversión privada, pero cuando uno se asoma o le pone lupa a esas inversiones, casi todos son proyectos de inversión orientados a la exportación, ¿no? Entonces, afortunadamente estamos dentro del TEMEC y tenemos estas oportunidades todavía. y hay quien lo está aprovechando de manera interesante, ¿no? Bien, antes de que finalizar algún panorama, ya viene Santa Claus, ya está a punto de que se acabe el año. Conclusiones, ¿cómo pintará el fin de año? Rápido, tenemos 1 minuto para cada quien. Eduardo. Bueno, pues empieza ya el Buen Fin. Hay quien dice que pueden aumentar las ventas arriba del 50% respecto al año pasado, simplemente por haber salido el encierro. Hay que ver, porque la inflación también reduce mucho el consumo, reduce mucho la demanda. De hecho, llevamos 3 meses consecutivos en que el consumo privado viene cayendo, a pesar de los apoyos clientelares, de regalar dinero, de Sembrando Vida, de todo eso, viene cayendo el consumo. Entonces, vamos a ver cómo viene este fin de estas ventas que les llaman Buen Fin. Diciembre probablemente podrían adelantarse ventas
si la expectativa de la gente es que la inflación va a seguir, entonces eso puede adelantar consumo, no lo sabemos, ¿no? Hay que ver. Ernesto. Coincido con Eduardo. Sí, esta cuestión del Buen Fin se ha visto, digamos, han sido unas campañas exitosas, pero sí, normalmente le han estado pegando a las ventas navideñas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene recursos ilimitados. Pero sí se convierten en un pretexto, ¿no?, de reactivación comercial importante. Sí creo que vamos a tener un cierre del año, digamos, todavía complicado, con inflación alta, quizás con una buena actividad comercial, pero con inflación alta. Y pues más bien el costo va a ser la cuesta de enero, ¿no? Es donde veo que va a estar pues el costo de estas ventas adelantadas, ¿no?, y de estas promociones. Bueno, pues ha llegado el momento de agradecer a nuestro invitado especial, Eduardo Loría. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, es un honor siempre compartir contigo estos micrófonos, tocayo. Muchas gracias. Tocayo, un placer como siempre estar contigo y con Ernesto. Muchas gracias como siempre en la conducción de Ernesto Fabio Santos Coy. Gracias. Que estén bien. Que les vaya muy bien a todos ustedes, y recuerden que hablar en serio de economía, en Economía de Frente. Hasta la próxima semana.